Produce en primera persona, Emi. En primera persona, que lo que hacemos los miércoles es contar eso, una historia en primera persona. Y la de esta edición es la historia de Natalia. Y la historia que vamos a contar es cómo es vivir con TOC. Y para que entiendan lo que es TOC, lo va a contar ella, no es acomodar las medias por colores en el cajón. También, digamos. No, pero no es solo eso. O sea, Yo siento que todos estamos en una era de que todos medio tienen alguna obsesión, no sé llamarlo TOC, porque evidentemente me voy a enterar ahora qué es, pero que todos estamos un poco tocados por esta lógica de la ansiedad, no sé, ¿no? Las manías, la depresión. Ya sé que todo es distinto y no es todo lo mismo. Yo tengo curiosidad por escucharlo porque también, espero que no se malentienda, todos un poquito adentro. noto con mucha gente con muchísimas ganas de autodiagnosticarse algo, viste que sale mucho. Sí. Pará, amiga, soy re bipolar. No sos bipolar, no sos bipolar. Por eso... Sos una conchuda. O mismo ¡Voy de frente! No, sos una hija de mil. O mismo con el autismo también, digo, con algunas condiciones, pareciera que está muy a mano clavarse la etiqueta. Es fácil... Porque ser víctima hoy es los nuevos rockstar, como todo el Bueno, mundo por sabe. eso es importante escuchar las historias en primera persona. Cuando la escuchen a Natalia van a decir, no, lo que yo tengo quizás es un poco de ansiedad, o lo que yo tengo es que me gusta el orden. TOC es otra cosa, y lo va a contar en esta edición Natalia. Las noches en la casa de Natalia empezaron a cambiar cuando ella tenía 11 años. Cuando todo estaba listo para irse a dormir, empezó a hacer algo raro. Mi mamá decía que ella veía que yo revisaba lugares. Ponele, iba al comedor y miraba abajo de la mesa, miraba abajo de las sillas, revisaba. Ella me decía, vos estás revisaba abajo de lugares, pero vos me decís que buscabas nada. Entonces mi mamá por ahí llegaba al living y yo estaba mirando abajo de las sillas, abajo de la mesa, y me decía, ¿qué buscas, Nati? Le digo, no, estoy buscando... Le inventaba algo. Porque no buscaba nada en particular. Sentía en ese momento como no una voz, como una orden en mi cabeza que me decía, tenés que revisar 11 lugares. Entonces yo tenía 11 lugares que tenía que mirar antes de irme a dormir. ¿Y si no lo hacías? Y si no lo hacía no me podía dormir, me subía mucho la ansiedad, me angustiaba muchísimo y entonces tenía que hacer eso que yo sentía que mi cabeza me mandaba. Lo que padecía Natalia y no lo sabía era TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y lo que me estaba pasando era que esos pensamientos que yo tenía, que en TOC se llaman pensamientos intrusos, que no son bienvenidos, son pensamientos que aparecen en la mente, que los tenemos todos, pero en las personas con TOC aparecen con muchísima frecuencia y muchísima más intensidad, y nosotros las personas con TOC nos quedamos pegados a esos pensamientos. Es como un estornudo. Viene de golpe, pero mientras quien no tiene TOC, así como viene, se va, en ella, ese pensamiento se hacía cada vez más grande. En algún momento fueron 11 lugares, después fueron 12, después fueron 13, después fueron 14, y cuando empezó a subir esta cantidad de lugares que yo tenía que mirar antes de irme a dormir, ahí es cuando me agarró la desesperación y ahí colapsé y me puse a llorar y fui a hablar con mi mamá y le pedí ayuda. Así llegó a ver a un psicoanalista. Y ahí llegó con dos cosas. Por un lado, mucho miedo de contarlo porque pensaba que le iba a pasar lo que veía en las películas, que le iban a encerrar por loca, lejos de la familia. Y por otro, una vida que empezaba a ser un calvario. Se dice que el TOC es un ciclo porque mientras vos te viene el pensamiento, te angustias mucho y haces algo para neutralizarlo, eso que haces para neutralizarlo te alivia, pero te alivia un corto tiempo para que después vuelva más fuerte. Entonces entras en un loop que no terminás nunca y estás cada vez peor. Si no pedís ayuda profesional, estás cada vez peor. Y esa es la verdad, o sea, no hay manera de salir de esto sin ayuda profesional. Hay distintos tipos de obsesiones. Está el de preocuparse por la suciedad, por los gérmenes o por sentirse responsable por provocar un daño a otro. En el caso de Natalia, el TOC es de chequeo. Yo cuelgo una campera, la miro y digo, no, se va a caer al piso, no está bien colgada. La vuelvo a colgar, no, me parece que la tengo que colgar mejor. La vuelvo a colgar y puedo estar así de 20 a 100 veces.
Entonces eso ocupa mucho tiempo de tu vida. Cada vez que salía de su casa, se hacía una pregunta. ¿Estará bien cerrado el gas? Pero a ver, mucha gente lo hace eso. Pero otra cosa es cuando ocupa horas de tu vida, ¿entendés? Era tal el infierno del día a día que llegó a no querer despertarse. Porque no quería vivir otro día más así. Los días eran una pesadilla, una literal pesadilla. Una pesadilla que arrancaba apenas despertaba. Al tener que vestirse, Me ponía una media. No. El talón quedó mal colocado. Me sacaba toda la media, me la volvía a poner. No. Me sacaba la media, me la volvía a poner. No. cada vez que lo hacía estaba cada vez más nerviosa y cada vez más angustiada. Entonces a la vez número 1 que te pones la media no es lo mismo que a la vez número 20 que te pusiste la media, porque ya estás, que querés salir, querés cortar con eso y no podés. Así eran solo los primeros minutos del día. Pasaba con las medias, con la ropa interior, con los cordones, con lavar los platos. Pero el problema era enjuagarlo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento era, si yo no enjuago bien este plato, si yo no enjuago bien este vaso, ¿puedo intoxicar a algún ser querido? O sea, mi marido puede tomar de ese vaso y se puede intoxicar. Podía lavarlos 20 veces. Eran muchos chequeos que fueron creciendo. Yo tenía en mi lista 85 cosas que chequeaba durante el día distintas y que se repetían a lo largo de todo el día, ¿me entendés? Que además del padecer propio, tenían consecuencias en el afuera. Que yo llegaba tarde a todos lados, que tardaba mucho en hacer todo lo que tenía que hacer. El trastorno tuvo etapas y ciclos. Natalia se recibió de odontóloga y, por ejemplo, no recuerda tener dificultades en la facultad. Pero cuando tenía 30 años, la muerte de una amiga disparó los síntomas. Y ahí fue un lío. Ahí empecé a desconcentrarme en el trabajo, problemas en todos lados, el TOC empezó a ocupar mucho tiempo en mi vida, pero yo seguía adelante, porque la gente con TOC tarda muchos años en pedir ayuda. Un día reprobó un examen, pero no porque no había estudiado. Sabía todas las respuestas y sabía todo. ¿Cuál fue el problema? Me trabé con la escritura. El pensamiento obsesivo fue, si yo no hago bien la letra, no me van a entender lo que escribo. Entonces empecé a escribir todo el examen en imprenta. Tardó tanto que solo llegó a responder un cuarto de las preguntas. No sé por qué las personas piensan que por ser una enfermedad mental es cuestión de voluntad, y no lo es. O sea, si vos te fracturás un brazo con voluntad, no te lo vas a curar. Esto es lo mismo, las enfermedades mentales, tanto la depresión como el TOC o cualquier otra, no es cuestión de que la persona ponga voluntad. No se cura con voluntad, se cura con un tratamiento médico específico. En 2019, a los 41 años y con los síntomas a tope, Natalia dio con una psiquiatra que le dijo que la iba a medicar, pero que tenía que acompañar eso con terapia. Y ya al poco tiempo de haber mejorado dije, ¿cómo no vine antes? ¿Por qué no vine antes? Y bueno, parte de esto de que uno tarda mucho en pedir ayuda es el estigma. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los demás? ¿Y si se entera fulanito? Hoy Natalia tiene 46 años. Pasaron 5 desde que comenzó una terapia específica, cognitiva conductual. Fue gracias a eso que su cabeza, que estaba ocupada por completo por el trastorno, empezó a despejarse. Y tenés más gigas libres ¿para qué? Para pensar mejor, para pensar más rápido, para estar más tranquilo, para poder proyectar tu futuro, para poder pensar qué querés hacer con tu vida. O sea, te libera la cabeza para que puedas vivir. Su vida dejó de ser solo chequeos. Terrible el testimonio, terrible vivir así. Es terrible vivir así y tenés razón, sí. Estoy un poco nervioso, estoy un poco ansioso. Es otra cosa. No es este grado de locura que te perjudica, me parece muy útil, muy sano, muy importante que en un medio se diga no se cura con voluntad. Porque pareciera que al que tiene una condición o un estado mental o una adicción, pareciera dale, ponete las pilas, ¿viste? Y no. Es que hay algo que todavía cuesta romper, que es cuando alguien no puede mostrar un dolor, un hueso partido, una inflamación, todo tiene que ver con la voluntad. Y quizás tiene que ver con algunos otros aspectos de la vida, pero lo que es salud mental
cuesta hacer entender, no solo para el afuera, digamos, sino para el que lo padece también, decir, bueno, si yo le pongo onda, esto lo voy a sacar adelante. Bueno, no, a veces la onda, a veces no, nunca alcanza con nunca, la onda. O sea, nunca. necesitas una terapia. En el caso de ella era una doble terapia en el sentido de había una ayuda farmacológica que la ayudó a empezar a tener la mente más clara, más despejada, pero lo otro era tener que hacer terapia de hablar y hacer ejercicios para poder vivir, básicamente. Durísimo. Está bueno esto de no se cura con voluntad, porque también hay una época que vivimos en una época que puede maquillar tu condición dentro de esa marea de mucha gente autodiagnosticándose, digo, más allá del chiste que hice antes, es cierto que hay un montón de gente que dice, ay, yo tengo 1000 TOCs y qué sé yo, digo, un TOC es esto, que es un caso extremo, hay casos que también de gente que realmente tiene TOCs que no llegan a este nivel, siempre me acuerdo, porque lo contó acá al aire, porque es amigo de hace 1000 años, pero el Tucu tiene un montón de TOCs y los cuenta. Sí, los cuenta en modo gracioso, Son encierra graciosos. algo más grande. Probable, quizás, no sé cómo la pasa internamente con respecto a eso, pero digo, eso sí son TOC también, aunque no lo sufra como esta persona que la pasó muy mal, pero sí es cierto, en definitiva, termina todo con la ayuda de gente profesional, y lo pongo en oposición a lo que pasa mucho en redes sociales de vos podés, vos curate, depende de vos y qué sé yo, porque Pareciera además que las energías positivas y el autoconvencimiento, ¿viste? ¿Vos sabés que te provocás todas las enfermedades vos mismo? Paren un poco y te con hace, esa. te hace Paren pensar un que poco. además de un TOC sos una persona fracasada. Exactamente, genera una espiral que es muy difícil de salir. Es, además de que tengo este problema, que no lo quiero contar porque da mucha vergüenza y está muy estigmatizado. Hay una escena muy común que uno puede, que ahora cuando le diga cualquiera va a decir, lo vi. Vas en el bondi o en cualquier lado y ves que alguien chequea muchísimo el bolso, viste que busca algo, que no sé qué, que toca de repente el timbre o toca, se agarra de una silla, se vuelve a agarrar. Bueno, esa persona está padeciendo y cuando nosotros le clavamos la mirada como diciendo, uy, qué pesado, no estás ayudando. Digo, no hace falta que digas nada, pero no le claves la mirada. Esa persona no puede parar. Realmente el que tiene un TOC no puede parar y no puede vivir porque su cabeza está por completo tomado por esto. Y con respecto a la estigmatización y a él no salís solo con voluntad, yo le pregunté a Natalia cómo podía ayudar una familia de alguien con TOC y me decía que no es que podés ayudar, que la ayuda es decirle que tiene que ir Claro. a una ayuda médica, Decirle que a una necesita terapia. ayuda. Exacto. No es que la vas a ayudar que vos. no tenga vergüenza, que vos la vas a acompañar, que vas a estar ahí. Y me decía que, por ejemplo, algo que pasa mucho con los amigos y los familiares de quien padece un TOC es cómo trabajar el reaseguro, que ella, por ejemplo, estás con tu marido y le decís, tiré la basura, y el marido le contesta, sí la tiraste. A los 2 segundos, el que tiene TOC le da vergüenza preguntar, entonces busca otra manera de preguntar, buscando un reaseguro. Dice, y lo que tiene que hacer esa persona es no responder, porque si le dice, ya te lo dije, ese es un reaseguro y es algo que no termina nunca, pero eso se aprende en una terapia. Quizás eso le funciona a ella en su ámbito y quizás a alguien con otro TOC no le funciona eso. Entonces es importante pedir ayuda, no tener vergüenza, y si sos familiar o amigo de alguien que crees que está padeciendo esto, bueno, ayudarlo a decirle, loco, lo que tenés se puede vivir mejor, Se puede podés tratar. claro, no tengas vergüenza, te acompaño, buscar un profesional. También esto, no es que cualquier psicólogo puede tratar. A veces el psicólogo, nosotros cuando vamos por cualquier cosa, tenés que pegar onda. Y por onda son un Ayer montón de cosas Griselda, las que tienen que que se pasar. reconoció, Griselda Siciliani vino de invitada, se reconoció en terapia hace no sé cuántos años y 20, que yo, dijo, ahora encontré la mejor. Como, no es que eran malas las anteriores, pero bueno, por ahí invocaron algunas cosas y otras no, y ahora encontró lo que decía Emi, una onda que tiene que haber. Es que además con los psicólogos, las psicólogas, es más difuso darte cuenta si te están ayudando o no te están ayudando, porque no es como que un médico te recete un medicamento, lo tomás, ping, y ya está bien. Es un camino que a veces lleva un tiempo, por eso también estaba buena la combinación con una psiquiatra que también la medicó y demás, porque ahí empieza, me parece que la combinación, por lo menos, que parece ideal. Y lo que se entiende en salud mental, que todo lo que sea medicalización tiene que ir acompañado por una terapia. O sea, tenés que ir a hablar y hacer ejercicios y hablar y hablar y hablar, además de la pastilla. Gracias, Emi, por otro caso muy, muy interesante en primera persona.